sencillo, ¿no? Y después el tema de la estructura lógica de la norma. Sobre eso sí me voy a detener un poco. Ahí alguien apaga su micrófono, así hace... Ahí está. Así no rebota mi voz. Me voy a detener un poco con el tema de la estructura lógica de la norma, que es un poquito más complejo de lo que vamos a ver, digamos, de esta unidad. Por eso lo otro se los voy a dejar para que ustedes lo vean, porque no es tan complejo. Y sí me voy a detener un poquito en lo que es la estructura lógica de la norma, y después vamos a avanzar un poco también en lo que es la teoría pura de Kelsen, que después vamos a terminar de ver el viernes, ¿sí? Kelsen, ustedes lo conocen ya, lo han escuchado hablar. ¿Qué me podrían decir de Kelsen así, como una palabra de Kelsen, clave? Positivista. Positivismo. Positivista. Bien, perfecto. Ley Es como que... universal. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Juli? Ley universal. Ay, no te entendí nada. Como universal, te escucho. Normas coactivas, profe. Normas coactivas, bien, Pamela. Puedes, si querés, Juli, escribirlo porque... O decirlo más despacio porque te sentí como universal. Ley No sé. universal, dijo. O principio universal. Ley universal. Bueno, habría que ver qué has querido decir tú con ley universal, para así yo te oriento ¿No un era de poquito Kant mejor. la ley universal, pero? Claro, por eso le estaba pidiendo que me Capaz que se ha explique confundido Kelsen con Kant. en qué es lo que está queriendo decir para poder yo corregirlo, porque no. Pero por ahí Eso fue lo que planteó la Juli. claro, la Juli lo dijo. Juli, ¿hacete cargo que dijiste? A ver qué era lo que quería decir. No, porque por ahí puede haberse querido confundir con alguna otra cuestión, por eso. Con el Bien, Kant puso. con Kant. Ahí está. Con el Kant. Bueno, no, vamos a hablar de el Kelsen hoy, que es otro. Igual es con K empiezan los dos, o sea que estábamos cerca, pero no. Estábamos cerca, pero no. Bueno, lo que les quería decir, esperen que se me ha... Acá está. Estoy en una pizarrita negra, ¿no? Sí. Bien. Me falla internet, ponen bien. Ha levantado la mano Sí, Agustín. profe. Disculpe, iba a habilitar el micrófono para decirle que sí, que se veía el pizarrón y levanté la mano. Ah, bueno, no hay problema. Bueno, lo que les decía es que el tema de la norma es bastante sencillo porque al principio el profesor Goulet explica qué es la norma, qué se diferencia la ley de la norma, es decir, que la ley es una especie de norma porque hay muchas más normas, puede haber normas morales, normas religiosas, digamos, y la ley sería una especie de norma. Después hay una clasificación que también es bastante sencilla, por eso no me voy a detener, pero sí es importante que ustedes, si cuando escuchan los audios o vean en la bibliografía, tienen alguna duda, la anoten para el viernes, ¿sí? Y sí me voy a detener un poco en la estructura lógica, que por ahí es el tema más complicadito vinculado a la norma, ¿sí? Y uno de los más importantes que siempre evaluamos, que tiene que ver cómo está, a ver, de alguna manera, cómo las normas tienen las estructuras de un juicio, ¿sí? Y los juicios pueden ser en la clasificación que nosotros vamos a tomar, categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Algo de lógica manejan, ¿no es cierto, ustedes? O algo ven en problemática, no, ¿cómo se llama? De la... Estrategias. Eso, problemática, le digo, pero estrategia. Ustedes me entienden. Porque la otra facultad se llama problemática, pero
estrategia. Algo ven ahí, ¿no es cierto? Respecto de eso. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a analizar en este tema de la estructura lógica es cómo van a ser las normas según su estructura lógica. Y entonces vamos a ver esos tres aspectos. La estructura lógica, también hay una evolución histórica, que eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. Esa evolución histórica partimos de la lógica aristotélica, de hace muchísimos años, donde las normas estaban de alguna manera estructuradas como juicios categóricos, como juicios que eran los tradicionales mandatos o un mandamiento, ¿sí? En donde se disponía o se establecía la realización de una determinada conducta. Por ejemplo, no matar, ¿sí? Eso sería un ejemplo de un juicio que establece la estructura de un juicio categórico, donde establece una pauta de conducta. ¿Pero qué le falta a ese ejemplo, a esa norma que era propia de la lógica tradicional aristotélica? ¿La sanción? La sanción. Muy bien, Pame, la sanción. Es decir, establecía el precepto de conducta, ¿sí? Que podía ser realizar algo o no hacer algo, pero no establecía la sanción. Entonces, quedaba como un mandamiento, o como una declaración, ¿sí? También son ejemplos de juicios categóricos las declaraciones. En la primera parte de la Constitución, no sé si ustedes se acuerdan, que la primera parte contiene declaraciones de deberes y garantías, derechos y garantías, ¿sí? Por ejemplo, que diga la República Argentina tiene una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Eso es una declaración. Es un ejemplo de una declaración. No tiene sanción, es una expresión, un mandato. Pero nuestro amigo Kelsen dice, bueno, pero la norma jurídica, ¿cuál es el concepto de norma jurídica para Kelsen? El hecho ilícito y de que es una norma coactiva, es decir, que necesita tener una sanción. Denme un minutito que atiendo algo inmediato. Perdón. Es que no me gusta interrumpir, pero está viendo el plomero porque tengo mi baño inundado. Quiero contarle esa intimidad porque no sé qué se ha roto y entonces está llegando justo en el horario de clase. Debe ver un segundo. Sí, estamos en la unidad 7, Pam. Que me avisa si llega o le voy a abrir la puerta. Ahí está. Ahí me está diciendo que todavía no llega, pero que viene en camino. Bien, entonces podemos seguir. Estas son las cosas de que uno está en la casa, dando clase, ¿qué va a hacer? El plomero vino el sábado y dejó todo peor que como estaba. O sea, ya se inundaba el baño y ahora ya nadamos en Suele el pasar, baño. profe. Suele pasar. Así que Profe, le hago una necesito que pregunta. vuelva. Sí. No sé si ha estado pasando las diapositivas porque se ha quedado en estructura lógica. No, todavía ok, no he ok. avanzado porque estoy dando la parte como introductoria. Sí, La gracias, introducción, bien. Agustín, por Ajá. recordarme porque puede ser que se me pase. Bien, entonces, habíamos dicho que faltaba a esta estructura categórica la sanción. Y acá es cuando nuestro amigo Kelsen dice, a la conducta prevista por la norma hay que agregarle la coacción, ¿sí? Entonces, plantea que las normas tienen que tener la estructura de un juicio hipotético. Pero acá Kelsen hace una aclaración. ¿Qué conducta tiene que estar en el contenido de la norma? ¿Cuál conducta? ¿La conducta lícita, la conducta ilícita
¿Qué conducta? A ver si ustedes La se les ilícita. ocurre. Profe, para la sanción, dice usted. ¿O qué? Claro, Ah, La la ilícita. ilícita. la ilícita, exactamente. Para que él se tiene que estar la conducta ilícita. ¿Por qué? Porque él, si se acuerdan, haciendo así un esfuerzo de neuronas y de sinapsis para atrás, que cuando hablamos de las lagunas del derecho y la integración, una de las teorías era la teoría de Kelsen, ¿sí? De que decía que el ordenamiento jurídico era pleno, no había lagunas, porque estaba la norma de la libertad, la famosa norma de la libertad, que es una norma de cierre del ordenamiento jurídico, que es la que dice todo lo que no está prohibido Está permitido. Está Bien. Entonces, para Kelsen, ¿es necesario poner la conducta lícita? No, porque para él dice, no hace falta que pongan lo que hay que hacer. Sí, basta con que pongamos lo que no hay que hacer, lo prohibido, lo otro se sobreentiende. O sea, si yo pongo una norma que dice, el que mate a otro será reprimido de 8 a 25 años de prisión, ¿será necesario crear una ley que diga, no hay que matar? No, porque se entiende, según lo que dice Kelsen, que si está la norma, la conducta, perdón, ilícita, prescripta por la ley, se entiende que la conducta contraria es la lícita. Y no hace falta que la ponga, porque se supone, digamos, interpretando lo que está prohibido, que lo contrario es lo que está permitido. Y si yo me apoyo sobre esa norma de la libertad, donde digo todo lo que no está prohibido está permitido, ¿qué tendría que regular el legislador? Y las conductas prohibidas, porque se sobreentiende que el resto se puede hacer, ¿sí? Es bastante claro, digamos, en ese sentido Kelsen, diciendo no hace falta que el derecho regula todas las conductas de las personas, con que regule lo que está prohibido, lo que se considera que es un delito. El resto, si no está escrito en una norma, diga que eso no se puede hacer, se puede hacer. Por eso el ordenamiento jurídico para él es pleno. Por eso es importante, y que es algo que yo se los dije desde el principio de las clases, es que vayan, aunque sea como leyendo algunas cosas, porque vieron que cosas que vamos viendo y que se van como enganchando y que les sirve para ir relacionando y para ir cerrando ideas, que tiene esta materia, que hay cosas que las van a ir comprendiendo a medida que tengan cosas más claras. Por ejemplo, para entender la estructura lógica de la norma de Kelsen, y tenemos que saber qué postura tiene Kelsen respecto del derecho, que es positivista, como dijeron ustedes, cuál es su concepto del derecho. Para él la norma tiene que tener el elemento de la coactividad. ¿Qué opina del ordenamiento jurídico, de la estructura, de la jerarquía, de la unidad, de esta plenitud? ¿Sí? Para ir metiéndonos a cosas más específicas. El programa está ordenado como de lo general a lo particular, ¿sí? O de lo más genérico a lo más específico, y eso hace que uno vaya cerrando información, ¿sí? Entonces, cuando explicamos la estructura lógica de la norma según Kelsen, ya es como mucho más sencillo de entender cómo funciona. Entonces, para él yo tengo que poner el hecho ilícito y la sanción, ¿sí? Entonces yo pongo, el que mate va preso, el que roba va preso. Bueno, esa sería la estructura de las normas para él. Tengo yo lo que él denomina, y ahora sí me voy a ir al Power, acá, con Kelsen, el hecho ilícito y la sanción, ¿sí? Para él, esta sería la estructura de la norma que él denomina norma primaria, es decir, la norma que debería estar escrita en el ordenamiento jurídico. Acá, bueno, esta sería la clasificación de los juicios categóricos a los que se relacionan el ejemplo, como les dije yo, de la lógica aristotélica, de los mandatos y las declaraciones, el juicio hipotético
que sería el juicio de Kelsen, y enseguida vamos a ver el disyuntivo, que sería el juicio de Cosio, ¿sí? Estamos con el hipotético. Dado el hecho ilícito, debe ser la sanción. El que mate debe ir preso de 8 a 25 años de prisión. Esa sería la estructura de la norma, de lo que para él es la norma primaria. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bien. Entonces, para él, el deber jurídico de ese ejemplo, ¿cuál sería? Ya lo he dicho, pero a ver si están atentos. Digo, el que mate a otro va preso, de 8 a 25 años de prisión. Tenemos el hecho ilícito, el que mate a otro, y la pena sería la sanción. Eso sería lo que formaría la norma primaria. La norma, el deber jurídico de ese ejemplo, ¿cuál sería? ¿No matar? No matar. Bien, María, perfecto. No matar sería el deber jurídico, ¿sí? Que se deduce de lo contrario al hecho ilícito. Lo que yo debo hacer es no matar. El deber jurídico es para que él sea la norma secundaria, ¿sí? ¿Por qué le llama secundaria? Porque no es necesario que esté escrita, porque se deduce por oposición a la norma primaria. La norma primaria es la que tiene que estar en el ordenamiento jurídico. La norma secundaria, en este caso el deber jurídico, puede no estar, ¿sí? No hace falta que yo ponga una norma que diga no hay que matar. Sería superflua, digamos, no tendría ninguna razón de ser. Sí, es obvio que si el que mate va preso, no hay que matar. ¿Mm? Entonces, esa sería en su estructura. El deber jurídico ocupa un lugar de lo que él denomina la norma secundaria, ¿sí? Y la norma primaria sería el hecho ilícito más la sanción, como está ahí en el dibujito tan divino que he hecho en el Pablo. Ve. Ella se felicitaba a su propio Power. Bien. Ahora, estamos con Kelsen. Podemos pasar a Cosio, ¿no? ¿O hay alguna duda de Kelsen? ¿No? No, profe. Pasemos, profe. Pasemos. Vamos al juicio disyuntivo, que es la estructura de Cosio. Ahora, a ver si se le ocurre a usted, ¿qué crítica se le puede hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué crítica se le puede hacer a esa estructura de Kelsen? Piensen como si fueran Cosio. Piensen para Cosio qué es lo más importante en el derecho. Que, Los A valores, ver. Los profe. hechos jurídicos. que el deber tiene que estar escrito. No. Esa estructura del hecho ilícito y la sanción, ¿se podrá aplicar a todos los ámbitos del derecho? ¿O de qué rama del derecho es propia esa estructura? Penal. Del penal. Del derecho penal. Esa es una estructura que es propia del derecho penal. Cuando ustedes agarran un código penal o si quieren googlear el código penal, van a ver que todas las normas del código penal tienen esa estructura. La conducta ilícita y la sanción. Pero en materia civil, no todo, no podrían encajarse todas las normas en esa estructura. Entonces Cosio lo que dice es, bueno, a ver, el derecho para él, primero, no es una norma coactiva, sino que para él es una conducta. ¿Se acuerdan de la definición de Cosio de derecho? Conducta, ¿qué más? E interferencia intersubjetiva. En interferencia intersubjetiva de acciones posibles. ¿Qué significa eso? Conducta en interferencia intersubjetiva de acciones posibles. Significa que una persona en relación a otra, acuérdense que el derecho es un acto exterior, ¿no es cierto? En relación a otra persona puede tomar diferentes posibilidades en su conducta de acción. Por ejemplo, si yo quiero comprarle, quiero un celular y Julián tiene su celular y yo le digo,
mirá, Julián, me gusta tu celular, te lo compro, ¿sí? O podría decirle, che, no, Juli, juntémonos en el centro, tomamos un café y bueno, Julián aprovecho una distracción de Julián y cuando se va al baño o lo que sea, le agarro su celular y me voy, ¿sí? ¿Cuál sería la situación? Yo quiero el celular, ¿sí? Sería la básica. Hay diferentes acciones posibles que yo puedo elegir para obtener el celular de Julián. Se lo puedo cambiar por mi celular, se lo puedo comprar, se lo puedo sacar sin que se dé cuenta o le puedo pegar un palo en la cabeza y sacárselo de manera violenta, ¿sí? Esa sería una, no es que le voy a pegar a Julián, pero estoy haciendo una distinción en lo que sería robo o hurto, ¿m? Que una acción, me apodero ilegítimamente de algo, pero uno es con violencia y la otra es sin violencia, ¿sí? Si por ahí no sabían, la diferencia entre el robo y el hurto es esa, ¿sí? El hurto es cuando yo me agarro algo que no es mío, pero sin violencia sobre las cosas ni las personas. Por ejemplo, le agarro a la señora la cartera que la tiene en el respaldo de la silla y salgo caminando, nunca se enteró. Pero si yo a la señora Zamarrea la tiro al piso y le saco la cartera, es un robo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y la sanción que está prevista, porque no es lo mismo hacer un daño o ejercer violencia que igualmente la conducta está mal, pero es más grave si lo hago con violencia. Por eso di el ejemplo en los dos sentidos. Todas esas acciones posibles yo tengo. Entonces dice Cosio, si yo, el derecho es esa conducta de todas las acciones posibles, no puedo únicamente regular la conducta ilícita. Tengo que también considerar la conducta lícita, porque esa estructura de Kelsen me sirve para el derecho penal, pero no me sirve para los contratos, donde el artículo dice cómo se celebrará un contrato o qué es un acto jurídico, cómo celebra un acto jurídico, o cuáles son los derechos y los deberes de los padres respecto de sus hijos. Hay un montón de leyes y de normas que no requieren o que en realidad regulan conductas para hacer algo, pero conductas lícitas. Si yo celebro un contrato, debo cumplir con la prestación, entregar con la cosa a tiempo, pagar la parte que me corresponde. Bueno, lo que establece, por ejemplo, en materia civil y comercial. Entonces, en esa estructura no me encaja la estructura de Kelsen, dice Cosio. No me encaja porque tiene que tener la posibilidad de hacer la conducta debida o el deber jurídico. No sé si hasta acá me siguen, ¿sí? Esa es la crítica que hace Cosio. Entonces Cosio dice, primero yo tengo que pensar que la persona van a hacer la conducta correcta, ¿sí? Entonces tengo que crear la norma que diga, dado la celebración del contrato, debe ser la entrega de la cosa y el pago del precio en materia civil. Y recién establecer que en el caso de que alguna de las partes no cumpla con su prestación, es decir, con a dar o hacer o no hacer algo, recién ahí cabe la sanción. Ahora te escucho, Juli, y sigo con la estructura. Sí. Profe, no entiendo, pero es lo mismo. O sea, a ver, no es lo mismo, pero, por ejemplo, Kelsen decía el acto ilícito y como que se entendía que lo que habría que hacer. Pero no entiendo lo que dice Cosio, no lo logro entender. ¿Qué es lo que Cosio critica? dice, claro, que esa estructura, si todas las normas que hay que crear, pensá que lo que están hablando es cómo tiene que ser la estructura de la norma jurídica, cómo la tengo que redactar, cómo tiene que estar escrita. Entonces él dice, si yo tengo que escribir que solamente las normas tengan el ilícito y la sanción, solamente estoy creando derecho para una parte del derecho, que es la parte penal. Pero hay muchas otras ramas del derecho civil, administrativo, comercial, laboral, en donde lo que se regulan son las conductas que debe cumplir una persona, la conducta lícita o el deber jurídico que debo cumplir yo en un contrato. Profe, ¿Sí? Y para eso no me sirve la estructura hipotética. Sí, Mariam.
No sé si me escucho ahí. Sí, sí, te escucho perfecto. Un ejemplo de esta regulación que propone Cosio sobre las leyes, podrían ser las leyes supletorias, las leyes preceptivas, las leyes que hablan más de cómo debe ser esa conducta, si debe ser obligatoria, si se debe tener en cuenta la voluntad del otro, lo que dice estrictamente el contrato. ¿Cuál sería un ejemplo, digamos, de lo que propone Cosio como conducta? Claro, cualquier norma que, por ejemplo, las principales serían las normas de los contratos, que establece que dada la celebración del contrato, no sé, el comprador debe hacer la entrega de la cosa y el vendedor del dinero, perdón, el comprador tiene que hacer entrega del dinero y el vendedor de la cosa, ¿sí? Y entonces eso es lo que dice el código. Y acá no hay nada ilícito, porque sí, el comprador entrega el dinero y el vendedor le entrega el celular, listo, ¿sí? Pero se establece cuáles son las pautas que debe cumplir una persona en el contrato. Entonces fue como para que quedara completa la estructura que propone Kelsen. Antes del hecho ilícito se debería proponer de cómo deben actuar las partes, o sea, cómo debe ser la conducta, después, luego si hay un hecho ilícito, la sanción y después la norma que sería la norma primaria, así quedaría. Claro, lo que pasa es que acá es como que son cosas diferentes. La estructura de Kelsen no es que esté mal, sino que solamente sirve para el derecho penal. Porque en el derecho penal no hace falta que pongamos, no hay que matar, porque si matás vas preso. En la redacción de la norma no hace falta ponerlo, porque acuérdense que en el derecho penal tiene que estar la conducta ilícita, dado por el principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie puede ser condenado sino en virtud de un juicio previo fundado en un hecho anterior, en una ley anterior al hecho del proceso. Es decir, que tiene que haber un delito, una conducta prohibida y una sanción para regular o para condenar a una persona. Y en esa estructura penal, si la norma, si el artículo dice el que mate a otro va preso, no hace falta, porque se sobreentiende que lo que hay que hacer es no matar. Entonces, en ese ámbito, no necesariamente, no es que esté mal, esa estructura está bien, pero sirve para esa parte del derecho. Lo que dice Cosio es que esa estructura deja sin respuesta a todo el otro ámbito del derecho, ramas del derecho, en los cuales se regulan las conductas lícitas de las personas o los deberes de las personas. Porque Cosio dice, el derecho, en la conducta, que es para él es el derecho, no es únicamente la conducta ilícita, sino la conducta en general, la lícita y la ilícita. A eso va. Entonces, profe, sí. perdón, yo me confundí como usted explicó lo del robo y el hurto, entonces pensé con el ejemplo de la vida, por ejemplo, si alguien le quita la vida a alguien, tenía que ver de cómo lo había hecho, cómo había sido esa conducta. Es por eso que le pregunto, pero ya me... Claro, no. En materia penal funciona la estructura de Kelsen, pero en el resto del derecho, lo que dice Cosio es, pero el derecho no solamente regula las conductas ilícitas, también regula los deberes que tienen que cumplir las personas, por ejemplo, cuando celebran un contrato, por ejemplo, cuando vos firmas un contrato de alquiler, en el contrato se establece cómo tenés que entregar el inmueble, cómo tenés que pagar del 1 al 10, qué pasa si se rompe el calefón, bueno, un montón de situaciones, de hecho, fácticas, que no necesariamente son conductas ilícitas. Entonces, para todas esas regulaciones que debería ser el derecho de la conducta lícita o del deber jurídico de las personas, se requiere otra estructura. Y ahí es donde Cosio dice la estructura que se necesita es la de el juicio disyuntivo, que es el que establece acá Cosio, que dice, para él el juicio disyuntivo es una misma norma que tiene dos partes, ¿sí?
Porque vimos que en Kelsen habla de norma primaria y norma secundaria, dando a entender, obviamente, que son dos normas distintas. La norma primaria, la que contiene el hecho ilícito y la sanción, y la norma secundaria, la que contiene el deber jurídico. Pero son diferentes, están separadas. En cambio, para Cosio, la estructura de la norma del juicio disyuntivo es una misma norma con dos partes. Una primera parte, que tiene la conducta debida o el deber jurídico, pongámosle, que se llama endonorma, digamos, la parte de adentro de la norma, y luego está la perinorma, que sería lo que cubre, o lo que recubre la norma, que sería el hecho ilícito y la sanción. Por ejemplo, ahí abajo dice, dado A debe ser P, dado no P, debe ser C. ¿Qué es un juicio disyuntivo? Un juicio disyuntivo es cuando los dos tramos de la misma norma están en oposición lógica. Como yo les dije recién, si yo a Julián, que quería su celular, se lo compro, ¿se lo puedo robar? No, porque ya lo compré. Es decir, dentro de las opciones que yo tenía posibles, elegí una. La que elegí es la que está bien, ¿sí? Entonces, anulo las otras opciones. Entonces, en la endonorma, primero está la conducta correcta, el deber jurídico. Dado el contrato, debe ser la entrega de la cosa. ¿Sí? Eso es lo que está bien. O, si no se entrega la cosa, debe ser la resolución del contrato, por ejemplo. Entonces, yo en la misma norma tengo dos momentos. Un primer momento donde está la conducta correcta o el deber jurídico, pero está la disyunción. Para el caso de que alguien no cumpla, aparece la perinorma. Es decir, el que no cumplió con la prestación le corresponde la sanción. ¿Sí? Piénsalo un cachito mientras le hablo al plomero y ahí vuelvo. Denme un minutito. Bueno, gente, ¿quién va a estar para el sábado? Fiesta, fiesta, esta noche en fiesta. Ahí está. Ay, el plomero lo voy a matar. Pero que quede acá, entre nosotros. Si me deja chorreando el baño como está. Si ven en el noticiero, plomero murió asesinado en Ciudad, fui yo. Dame un segundito. Bien. De 8 a 25 años, tal cual, Brian, exactamente.
de 8 a 25 años de prisión. Bien, entonces, cuando yo tengo en la estructura la endonorma, tengo la conducta correcta, la conducta debida, el deber ser. Y acá tengo la disyunción o. Si no se da el deber jurídico, debe ser la perinorma, que sería el hecho ilícito y la sanción. En ese sentido hay una contradicción lógica. Si se da la primera parte, no se da la segunda parte. Es decir, si yo cumplo con el deber jurídico, no cumplo con la sanción. No hago el hecho ilícito. Es decir, hay una contradicción lógica en un juicio disyuntivo. Si se da la endonorma, no se da la perinorma. Bien, entonces hasta ahí, ¿por qué se llama endonorma y por qué se llama perinorma? Esa es otra cuestión que les quería agregar. Endonorma porque para él la conducta, el deber jurídico, debe ser lo esencial del contenido de la norma, es decir, lo que está bien hacer. Para él el derecho debe tener escrito lo que está bien hacer. Y únicamente a través del hecho ilícito y la sanción, digamos, a través de la perinorma, recubrir para los casos en los que las personas no realizan el deber jurídico. Entonces, de alguna manera, la cubierta que protege a la conducta correcta es la perinorma, que recién aparece cuando la persona no cumple con el deber jurídico. Por eso se llama endonorma, sería lo que está dentro, el contenido, la esencia de la norma, y la perinorma recién debe aparecer cuando se transgreda o no se cumple con la conducta correcta. Pero para él no son dos normas distintas, como Kelsen que habla de norma primaria y norma secundaria, sino que son dos tramos de la misma norma, que están unidos por la disyunción o, es decir, que si se da la primera parte no se da la segunda, y si la persona cumple correctamente no aparece la perinorma, o si la persona no cumple la endonorma, aparece la perinorma. ¿Sí? Profe, Sí. y en este caso, o sea, lo que dice Cosio, ¿cómo obra lo que es la mala fe? O sea, porque yo puedo hacer la conducta debida, pero con malas intenciones, ¿no es cierto? No sé cómo, no entiendo cómo sería tu pregunta. A Y ver, si hago la porque, conducta debida, es la conducta correcta y es lo que debería claro, hacer. Si yo te tengo que pagar el alquiler, puede ser que te lo pague contenta o te lo pague de mal humor porque estoy enojada, pero te lo tengo que pagar porque hay un contrato que te dice que tengo que pagar yo del 1 al 10 tanto monto. O no Pero, sé. por ejemplo, profe, en el Código Civil, ahí no me acuerdo bien, había uno que decía que no se podía denunciar su propia torpeza en búsqueda de un beneficio propio. Sí, pero ¿cómo lo vincularías a esto? A eso que has dicho. Por No ejemplo, entiendo, no entiendo aparece mencionado en lo de los actos, en la unidad de los actos. Claro, pero eso tiene que ver con otro tema, digamos. Cuando yo estoy analizando si un acto es válido, un acto jurídico o no es válido. Por ahí, claro, si yo no puedo decir, ay, no cumplo este contrato porque me equivoqué y en realidad no lo quería firmar, porque en realidad no lo leí bien. Salvo que haya un caso de un vicio de la voluntad, por ejemplo, un dolo o un error grave que justifique la nulidad del acto o que haya falta de discernimiento o algún otro vicio que haga la voluntad, digamos, la torpeza, obviamente que no me va a mí a justificar o a dispensar del cumplimiento Profe, de algún acto, pero no sé cómo lo están vinculando a esto. creo que lo que quiere decir Juli es que cómo estaría escrito en la norma esta conducta debida incluyendo al acto, digamos, de buena fe. O sea, como para que no se le escape a Cosio
la mala interpretación o esta intención con dolo dentro de la endonorma. Creo que eso es lo que ella quiere preguntar. No sé si... Claro, profe, o sea, lo que yo decía, usted decía, si alguien obra debidamente, la sanción o el No, hecho pero ilícito no existe. Pero claro, si pero yo... a ver, acá hay un error en la interpretación de la palabra conducta debida, ¿sí? Cuando habla de conducta debida, Kelsen, Cossio lo hace de manera abstracta, digamos. No está hablando de mala fe o de buena fe, sino que está hablando de deber jurídico, ¿sí? Del deber de actuar de una manera. No está hablando de conducta debida en el sentido de que haya mala o buena fe, sino que cuando pueden decir en vez de conducta debida, para no confundirse, conducta o deber jurídico, ¿sí? En el contrato, ¿cuál es el deber jurídico? Te lo va a dar la prestación. El objeto del contrato va a ser la prestación, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Si yo hago un contrato de alquiler, tengo que ¿cuál es el deber del locatario? Entregar, pagar todos los meses, del 1 al 10, el monto del alquiler. Y la obligación o la prestación del propietario es entregar el inmueble para los fines para los cuales se celebró el contrato, ¿sí? Ese sería el deber jurídico, entendido como el deber que emerge de la prestación que surge del contrato, no de mala o de buena fe. ¿Sí? Ojo con eso, que por ahí la expresión conducta debida no hace referencia a que sea de buena o de mala fe en este caso, en este ejemplo, ¿sí? Sino como deber jurídico, lo que yo tengo que hacer, porque está establecido en el contrato. El hacer, por ejemplo, otro ejemplo, los padres son responsables de, no lo digo textual, los artículos, porque no me los acuerdo textual tampoco, pero por ejemplo de sus hijos, ¿sí? de prestarles alimentos y de lo que le pasa a la salud de sus hijos. Entonces, bueno, sí, ese sería lo que debe ser, el deber ser. Pero si uno de los progenitores, si se separan los padres, no cumple con la prestación alimentaria, bueno, se puede iniciar un reclamo judicial, ¿sí? Independientemente que, bueno, ahora el cumplimiento pues es un delito, o sea que no sería el mejor ejemplo en este contexto, porque ya está configurado como un delito. Pero cualquier acción que yo tenga que cumplir un deber determinado en esta estructura, primero va a estar esa conducta, ese deber ser que yo debo hacer. En el contrato de compra-venta, si yo compro en cuota un celular, ¿cuál es mi deber? Pagar todos los meses la cuota de ese celular, ¿sí? Si yo el celular se lo compro a Julián en cuota, le digo, vendémelo en 12 cuotas, jamás, sería un pésimo negociante Julián si me dijera así, porque perdería muchísima plata, salvo que me pase una tasa de interés altísima, yo se lo pago en cuotas. Entonces mi deber es pagar todas las cuotas, pero si yo puedo pagar todas las cuotas perfectamente, puedo a la cuota 5 dejar de pagar. Entonces a la cuota 5 pasaría a la perinorma. Estaría incumpliendo, estaría cometiendo el hecho ilícito o incumpliendo el deber jurídico, y entonces ahí me habilitaría para que Julián me inicie un reclamo para que yo pague el resto de las cuotas que tengo adeudadas, ¿sí? Pero entiéndanlo como deber jurídico, ¿sí? O hecho ilícito. Entonces, en su estructura, primero está el deber jurídico, que si no cumplo, recién aparece el hecho ilícito y la sanción. Pero no pueden darse las dos cosas al mismo tiempo, por eso es una disyunción. No le puedo comprar el celular y robarle el celular. Si se lo compré, ya lo tengo. Y si elijo robarlo, se lo robo y no se lo compro, pero no se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo, por eso es un juicio disyuntivo que tiene una contradicción lógica. La endonorma y la perinorma, si se da una, necesariamente no se da la otra, ¿sí?
Si se cumple el deber jurídico, necesariamente no se va a dar nunca la perinorma. Pero si se incumple el deber jurídico, se va a dar la perinorma. Entonces, ustedes van a ver que tenemos estructuras, diversas estructuras de leyes. ¿Ustedes para qué les sirve esto? Para identificar la estructura que tiene una norma o para crear una norma. Ustedes van a ver que cualquier norma del derecho penal, si googlean el Código Penal, van a poder encontrar la estructura hipotética. ¿Sí? En cualquier artículo del Código Penal. A ver, voy a buscar alguno. Cualquiera que ustedes agreguen de parte de los delitos especiales, no sé, artículo 186. El que causar incendio, explosión o inundación será reprimido. Bueno, con 10 años dan todas las opciones. El 187. Incurrirá en las penas señaladas en el anterior artículo el que causar estrago por medio de sumersión o variamiento de naves, derrumbe de un edificio, inundación u otro medio poderoso de destrucción. Bueno. Será reprimido con las penas del artículo anterior que ejecutare cualquier acto que tiende a interrumpir el funcionamiento de... Miren esto que viejo. Del telégrafo o del teléfono destinado al servicio de un ferrocarril. Está, porque el Código Penal todavía no se actualiza. Piratería. Bueno, pero no es la piratería que ustedes conocen de la vida. Es otra piratería, la piratería de los barcos. Será reprimido con reclusión de 3 a 15 años el que practicara en el mar o río navegable algún acto de depredación, violencia contra un buque, contra personas, bueno. Todos los ejemplos que ustedes vean tienen la estructura de un juicio hipotético. Tengo el hecho ilícito y la sanción. En cambio, yo tengo los juicios disyuntivos en donde voy a tener la conducta correcta o el deber jurídico y voy a tener la perinorma que me va a dar la conducta, el hecho ilícito o la sanción, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que ver que siempre la estructura va a estar marcada por la disyunción, que obviamente en la mayoría de los ejemplos no voy a encontrar la disyunción claramente con una palabra, con la letra O. Probablemente no esté con la letra O claramente, entonces ustedes tienen que interpretar que si una primera parte establece una cosa y después establece el que incumpliera tal cosa tendrá tal sanción, bueno, entonces ahí hay una disyunción, aunque no esté la palabra O. ¿Sí? Eso es importante porque por ahí nosotros les hacemos analizar un artículo, cualquier artículo, y ustedes por ahí dicen, no, pero no es disyuntivo porque no tiene la O, pero no necesariamente tiene que tener la O, sino que puede no tenerla, ¿sí? Y justamente ser de todos modos un juicio disyuntivo, ¿sí? Profe, una Entonces, pregunta, no presté mucha atención. ¿Este PowerPoint lo está sacando del material bibliográfico obligatorio o es una de las clases de explicación de usted? no, están las clases, están Ok, donde o sea, este no es dice... material obligatorio. No, esto está en las clases, sí, el material obligatorio está esto mismo, pero de texto, digamos. Claro, sí, bien. Acá están los audios y acá yo le he puesto esa síntesis de la estructura lógica de la norma. Esa es la copia, bien. Esa sería el power de la pizarra. Bien. ¿Sí? La segunda clase sería la de la teoría pura del derecho de Kelsen, que Bien. sería lo que vamos a ver el
El viernes. Es viernes. Ujú. Bien. Bueno, más o menos para que ustedes ahora lean el material. Sí. En base a lo que dijo recién de la disyunción, ¿cómo dijo? Ah, no me sale la palabra. A los disyuntivos. Dijo que no hace falta que exista una palabra que lo distinga, sino que en una primera parte puede plantear una cosa y en otra La segunda conducta, parte claro, no puede una plantear cosa. otra. En una primera parte plantea la conducta o el deber jurídico o la conducta lícita, y en una segunda parte la conducta ilícita. Claro, ahí eso es lo que lo distingue, digamos. Claro, la contradicción en la estructura lógica no necesariamente vas a encontrar la disyunción o, pero sí uno puede, va a encontrar la oposición entre las dos partes de la norma. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Bien. Profe, A ¿tiene eso otro voy. ejemplo? Otro ejemplo que no sea el de matar a ir preso. ¿Tiene otro ejemplo? Es que ese ejemplo es para el hipotético, no para el disyuntivo. Ese ejemplo Ah, es para el juicio ah. hipotético. El juicio, el hipotético, acuérdense que siempre que el ejemplo sea penal, esto como otra regla para tener en cuenta. Siempre que el ejemplo sea penal, vamos a estar hablando de juicio hipotético, porque establece siempre el hecho ilícito y la sanción. ¿Sí? Sí, profe, Y gracias. en cambio, cuando hablemos de juicios disyuntivos, probablemente estemos manejándonos en el ámbito del derecho civil y comercial o en el ámbito de los contratos. ¿Sí? Está. Bien, Gracias, profe. profe. Entonces, siempre que es penal, es hipotético, porque tiene el hecho ilícito y la sanción. Acuérdense que si es categórico, es una declaración o una manifestación, ¿sí? Como pueden ser los ejemplos que están en la Constitución, como les dije yo, o también en el Código Civil y Comercial, que hace declaraciones o definiciones. Y en cambio, el juicio disyuntivo siempre va a tener dos momentos. Un momento en lo que establece una conducta y otro momento en el que establece otra conducta. Si en esas dos conductas hay una oposición lógica, el juicio es disyuntivo. ¿Sí? Es decir, que tiene una opción u otra opción. Pero no se pueden dar las dos opciones al mismo tiempo. ¿Sí? Porque En la se norma, excluyen. Es una u otra. ¿Perdón? profe, disculpe que la interrumpa, pero en la Sí. norma me va a salir de forma expresa la letra O, No. diferenciar las conductas, o cómo me voy a dar cuenta. Porque justamente tenés que, en la lectura del artículo, tenés que ver que se establezcan dos opciones de alguna manera que excluya una a la otra. Es decir, que si se da una parte, no puede darse la otra parte. Por eso les digo que probablemente no les va a aparecer nunca la O. ¿Sí? Por ejemplo, es que acá hay un ejemplo, pero con una terminología que ustedes todavía no manejan. A ver, estoy Profe, buscando algún ejemplo más fácil. Sí, o sea, por ejemplo, entonces puedo decir que dado el contrato va a ser la prestación, pero si no es dada esta prestación va a ser la sanción. O sea, no está exactamente. la O ahí. No, exactamente. O sea, no es necesario que esté O sí, porque usted remarca mucho la disyunción O, Claro, pero por no, ejemplo en este ejemplo no está. porque la estructura lógica, si yo lo leo puramente desde el aspecto lógico, va a estar la estructura, va a estar la O, pero no necesariamente tiene que estar. Por eso le digo, la redacción no
necesariamente, puede ser que esté de otra manera. Por ejemplo, puede decir excepto tal o tal cosa, pero que implique que se tiene que dar eso para que funcione la excepción. Entonces siempre lo que ustedes tienen que ver es que entre las dos partes de la norma haya una contradicción lógica. Es decir, que si se da la primera parte, no se puede dar la segunda parte, ¿sí? No se pueden dar las dos al mismo tiempo, ¿sí? Eso sería lo importante. No buscar la O, porque probablemente nunca van, o sea, no es difícil que encuentren la O, ¿sí? Sino que ustedes vean que haya una contradicción entre dos partes de la norma. Por ejemplo, no sé, la entrega en los contratos de distribución, la entrega del objeto debe ser periódico. En el caso de que no sea entrega periódico y la entrega sea anual, será un contrato de suministro. Ahí no hay en ningún lado la O, pero es claro que si la entrega de la cosa es o periódica o anual, no puede ser semanal y anual, ¿sí? Si es semanal va a ser un contrato de distribución y si es anual va a ser un contrato de suministro, ¿sí? A eso voy. No pueden darse las dos conductas al mismo tiempo de manera simultánea porque se contradicen. O se da de una manera o se da de otra manera. ¿Sí? A eso se habla cuando se hace referencia a la disyunción, donde una de las partes de la norma prevé una conducta que si no se da esa primera parte, se va a dar la segunda parte de la norma, pero que no pueden darse las dos partes al mismo tiempo porque están en una evidente contradicción lógica. Eso es lo importante, que ustedes no se guíen con que solamente van a buscar la O, porque probablemente no la vayan a encontrar. ¿Sí? Bueno, denle una miradita a esto para el viernes, así cualquier duda, pueden inventar ustedes el ejemplo. A ver, nosotros muchas veces en los exámenes finales le decimos que lo expliquen con un ejemplo, así como dijo recién, no sé quién lo dio el ejemplo, que estaba bien, porque justo tenía la pantalla compartida y no les vi el nombre. Entonces, estaba bien, pueden explicarlo ustedes, siempre que tiene que haber una conducta, que es la conducta correcta, que se tiene que dar, y si no se da, se va a dar el hecho ilícito y la sanción, pero se da una o se da la otra. El viernes es a las 16:30, ¿no es cierto? La clase. No tenemos sincrónica. ¿Tienen alguna otra clase ustedes antes? Tenemos derecho político. Sí, a las 2 tenemos una clase, profe, de político, pero para las 16:30 creo que Hasta ya las 4:30. estaríamos libres. Sí. ¿A las 4:30 no tienen nada? No. Claro, podríamos ponerles ahora la clase. Bueno, dale, yo voy a poner entonces voy a avisar en la pizarra de que el miércoles no tenemos porque vamos a estar afectados a la mesa de examen y la pasamos el viernes. Así que aprovechen lo más que puedan a ver si alcanzan todo lo que queda de las 7. Si no llegan a la teoría pura, por lo menos la primera parte que hemos visto hoy y así sacan las dudas de ahí y vemos la segunda parte, ¿sí? Nos vemos el viernes entonces. Ok, profe. Nos vemos. Pórtense bien. Chao. Buen día. Chao, profe.